Todos nos ponemos nerviosos y esto es muy importante que lo sepamos. Muchas veces creemos que somos los únicos en la Tierra, los únicos en nuestra ciudad, por llevarlo a un extremo, que nos da miedo hablar en público. Y en realidad no, la mayoría de la gente tiene miedo a hablar en público. Nada más que unos se hacen que lo disimulan más y otros lo disimulan menos. Pero en realidad todos tenemos miedo a hablar en público. Nada más que algunos saben manejarlo mejor y ese miedo no los paraliza. Y para otras personas ese miedo sí, los paraliza y no saben qué hacer. Pero el miedo está siempre. Ejemplos de famosos que sienten o sentían miedo al hablar en público. Julia Roberts, ustedes dicen, bueno, es una actriz, ¿cómo va a tener miedo a hablar en público? Pero una cosa es ser actor y tener un personaje que te protege, que no sos vos. Y otra cosa es tener que pararte a hablar en público. Entonces ella planteaba que le costaba muchísimo ir a recibir un premio y todo ese momento. Y bueno, ella de poco lo fue trabajando hasta que lo pudo superar. Pero el miedo lo tiene, lo sabe manejar en realidad. Por otro lado, Luciano Pavarotti, que dice, absolutamente, yo lo siento siempre y cada vez que debo entrar a escena. Hace ya 41 años que conozco y siento ese miedo. Pero fíjense, lo sigue teniendo después de 41 años, pero él lo ha sabido trabajar, lo conoce, lo siente y se ha amigado con ese miedo, que es lo que tenemos que empezar a hacer. Historia personal. Aquí les cuento una pequeña historia. Yo tenía mucho miedo, era muy tímido cuando iba al colegio o a la secundaria. ¿Qué pasaba? Siempre, generalmente por ahí me sentaba en las últimas filas o a la mitad. Y siempre empezaban en el otro extremo del curso. Entonces, ¿qué pasaba? A medida que hacían presentar a cada uno de los compañeros, que yo odiaba el tener que presentarme, claro, mis miedos se iban incrementando, iban pasando uno por uno, y cuando llegaba yo tenía un miedo que estaba duro. Entonces, aquí voy con esto y ¿por qué comento esto? Porque yo tuve mucho miedo a hablar en público, yo fui muy tímido y lo pude superar. Y lo loco es que estoy dando he dado muchos talleres presenciales sobre esto, doy talleres de teatro, soy actor, como que me fui al otro extremo. El miedo a hablar en público, esa timidez, en realidad fue como una oportunidad para potenciarme, entonces me llevó al otro lado. Ahora me encanta dar charlas, me encanta hablar en la radio, pero todo eso fue por un proceso que fui haciendo. Es un proceso, no es algo que haces un clic de un día para el otro, pero lo importante es iniciar el proceso y permitirse los tiempos. Cada uno va a tener un tiempo, no va a ser ya, pero es permitirse de a poco ir transitando ese miedo hasta poder liberarlo y conocerlo.